La historia de la danza nos sumerge en un mundo apasionante. Mi experiencia de más de 35 años como docente me ha demostrado que la danza es, curiosamente, una de las asignaturas más transversales de las que he impartido. La excusa por conocer más sobre cómo la humanidad ha disfrutado de este arte nos permite saber del comportamiento social, la música, la moda, la historia, la geografía, la literatura, la política, los valores filosóficos y religiosos e incluso la gastronomía de cada época. La aparición de la danza comienza desde que el ser humano siente la necesidad de expresar con su cuerpo lo que un lenguaje inexistente no le permitía todavía. El estímulo de un sonido rítmico, la imitación del cortejo de algunos animales, sus rituales de fertilidad o funerarios, podrían haber llevado a aquellas primeras comunidades humanas a mover su cuerpo con un significado más profundo, o simplemente como expresión de júbilo ante una buena cacería. La existencia de la danza abarca un marco geográfico y temporal demasiado amplio, y la falta de información escrita hace de su investigación una aventura de la imaginación y la hipótesis. Es por ello que en esta serie de vídeos, inspirados por las investigaciones de mi maestra y mentora y buena amiga Peggy Dixon, me centraré en el marco histórico que permite la información escrita y en un espacio y tiempo muy concretos, el de la danza en las cortes de Europa desde la época medieval. Un ambiguo comienzo, con las primeras crónicas apenas con información sobre el estilo y los pasos, va evolucionando con los primeros manuscritos y tratados con mucha más información, incluso con imágenes, gracias a la aparición de los maestros de danza. Estos maestros iban de una corte europea a otra llevando no solo las danzas tradicionales de sus países de origen, sino siendo también mensajeros, como anteriormente los trovadores y ministriles, de las novedades encontradas en las cortes a las que eran llamados. Os invito a un apasionante viaje a través del tiempo. Un viaje lleno de música, movimiento, escándalos, censura e intrigas palaciegas. Y lo comenzaremos por la época medieval. Antes del siglo XIII, la información sobre la danza es muy escasa. Lo poco que sabemos al respecto procede de los testimonios de la pintura y la escultura y de las referencias en literatura y música. Para quienes queremos reconstruirlas, la impresión que recibimos de la danza medieval gracias a estas fuentes es desesperante, como una silueta donde, a pesar de lo ricamente que podamos colorear el fondo, el tema principal permanece oscuro. La danza no era algo sobre lo que la gente escribía extensamente en sus diarios, cartas o crónicas. Las anotaciones típicas nos dicen simplemente que se danzaba. Si se nos da más información, tiende a ser sobre quién bailaba y durante cuánto tiempo, quizá incluso quién bailó mejor, pero nada sobre cuáles fueron las danzas y cómo se ejecutaron. Hasta donde yo sé, no hay fuente documental expresamente escrita para instruir en cómo bailar que esté fechada antes del siglo XV. Las fuentes, con alguna escasa información sobre la danza, están realmente dedicadas a la música, como el tratado escrito por Johannes Grocheo alrededor del 1300. Titulado Ars Musicae, es el único tratado teórico sobre música secular medieval que sobrevive. Grocheo partió de la taxonomía de Boecio, que dividió la música entre música mundana, música humana y música instrumental. En su sección de música mundana comenta 3 danzas cantadas: la ronda, la estampie o estantipes y la ductia. Otra de las fuentes es el códice llamado el Llibre Vermell de Montserrat, que atesora un cancionero compuesto por 10 obras conservadas desde finales del siglo XIV. De las 10, 5 al menos son canciones para danzar. Constituyen una colección única por su importancia y su propósito era deleitar a los peregrinos que acudían a adorar a la Virgen de Montserrat, cantando, velando y bailando durante su viaje. En el resto de la literatura medieval, las referencias a la danza se dan también en palabras que agrupan la danza y el canto como una sola actividad. Así, sabemos de la existencia de la carola y de carolar, y que la gente bailaba en formaciones circulares y lineales. En este desolado paisaje de información, quienes buscamos reconstruir las danzas, encontramos algunas pistas en estos cancioneros y tratados musicales.
Así, Grocheo distingue dos tipos de canciones para danzar: las que tienen la misma melodía para estrofa y estribillo y las que la tienen distinta. Las danzas de corro, carolas o branles son un ejemplo de las primeras, dejando la estructura más compleja para ductia y estampie. También sabemos que en tiempos de los trovadores, entre las distintas clases de canciones que interpretaban, canción de la aurora, canción de amor, pastoral, etc., estaba la carola, una canción para acompañar con una danza. Esta carola parece haber tenido dos formas: la branle y la farándola. La farándola podría haber consistido en un movimiento fluido de avance de una hilera de participantes y su interés dependería de las trayectorias dibujadas en su desplazamiento. Es curioso que actualmente en Aragón y Navarra el término farandola signifique volante de vestido, como un símil de las figuras serpenteantes que suelen aparecer espontáneamente cuando una fila de personas se desplaza en el espacio. Los bailarines se moverían tomándose de las manos, uno tras otro, guiados por el primero de la fila. Tiene un origen antiquísimo y persiste por todo el mundo en una gran variedad de formas. En la Edad Media era una danza para ejecutarse al aire libre, caminando, saltando o corriendo, y podía deambular por toda la ciudad y hacer sus evoluciones tanto sobre la hierba como en una plaza. Muchas de las imágenes de la farandola muestran a los participantes cantando, en algún ejemplo con instrumentos musicales bien visibles. Parece probable que esto fuera la norma en aquel tiempo. En su día, la farandola parece haber sido más un juego que una danza y es una formación, como el corro, que ha perdurado a través de los siglos tanto en el folclore como en los juegos infantiles. La otra formación de la carola sería la branle, lo que Grocheo llama la ronda, aunque en su tratado aparece con tres nombres distintos: rotundello, rotunda o rotundellus. La branle equivaldría al rondó o el virelai de otros países. Todas fueron danzas en círculo, aunque el círculo podía no estar cerrado y podía bailarse alrededor o no de un foco central. Eran danzas comunitarias y aunque no estaban estructuradas por parejas, en las pinturas se muestran normalmente a hombres y mujeres en posiciones alternas en el círculo. Era una experiencia compartida. La misma palabra branle, del francés branler, se refiere al movimiento del círculo oscilando de un lado a otro. De las branles más antiguas no tenemos descripciones escritas. Tenemos que saltar al siglo XVI con el Tratado de Thoinot-Tarboux para tener esa información, y para entonces es muy probable que las branles hubieran sufrido algunos cambios. También es probable que lo que Arbó llamó las branles comunes y los pasos que las conformaron representara un vocabulario de formas y pasos que se hubieran transmitido desde tiempos más remotos. Pero, como ya he apuntado, nos movemos en la ambigüedad y la hipótesis, y lo mismo sucede con otra de las danzas medievales, la estampie. La estampie, llamada istampita en italiano y stantipes en latín, representa un avance en estas danzas comunitarias antiguas. Comienzan a mencionarse en literatura alrededor de finales del siglo XII y principios del XIII. Por Grocheo sabemos que los textos de las estampíes hablaban de amor y homenaje. Calenda Maya, dedicada a las fiestas de mayo, es un ejemplo de estampie atribuida al trovador provenzal Rimbaud de Vaqueiras y compuesto alrededor de 1200 con letra y música para ser bailada. Existió alguna controversia en el mundo de la musicología sobre si era una danza o tan solo una categoría de la poesía para ser cantada. Pero es importante señalar la curiosa unanimidad en los textos de la Edad Media al definir estampie como una música de baile para ser interpretada con instrumentos. De los ejemplos musicales de estampíes que han llegado hasta nosotros, podemos destacar una colección de canciones de trovadores con música y letra en la Biblioteca Nacional de París. Una mano posterior ha añadido al texto original 2 piezas sin letra tituladas Danza, una danza real y 8 estampíes reales. El musicólogo Pierre Aubry estableció que fueron escritas entre 1250 y 1325. La investigadora Melusine Wood creía que la estampie podría haber abandonado el carácter comunitario de la carola
y haber sido la primera danza en pareja. Apoyaba su teoría en la sublimación de la figura de la mujer en la época del amor cortés, donde la dama era la inspiración para el caballero, tanto para componer un poema o una canción como para elevar su ánimo en un torneo o en la batalla. Este contexto podría haber derivado en la presencia de una dama y un caballero de notable posición social como foco de atención en la danza. Esta idea de perfección femenina contrastaba con la acusación de origen del mal del mundo con la que desde los púlpitos se condenaba a la mujer. Esta dualidad, representada por la Virgen por un lado y Salomé con su danza pecaminosa por el otro, fue inteligentemente discutida por una de las primeras feministas, Cristina de Pizán, quien en su obra La ciudad de las damas desmonta la misoginia de la época con ejemplos irrefutables de grandes mujeres de todos los tiempos de conducta intachable. Pero como siempre, reconstruir con fidelidad estas danzas es una tarea imposible. Lo máximo que podemos hacer es intentar montar el rompecabezas con las diminutas informaciones que extraemos de la música, las crónicas, la iconografía e incluso de la forma de los trajes y el calzado, y tratar de completar las piezas que faltan con intuición e imaginación, sin olvidarnos que la fisiología del ser humano tiene una movilidad determinada y que sus motivaciones para expresarse con el cuerpo están condicionadas por sus sentimientos y las normas sociales y religiosas de cada época. Podemos intuir la ingenua simplicidad de las carolas, branles, rondós o virelais que bailaban los peregrinos del monasterio de Montserrat por las advertencias que aparecen en el Llibre Vermell, exhortándoles a evitar las canciones vanas y los bailes poco honestos. Una nota en latín dice así: dado que a veces los peregrinos, cuando velan en la iglesia de la Virgen María de Montserrat, quieren cantar y bailar, y también desean hacerlo de día en la plaza, y allí solo deben cantarse canciones honestas y devotas. Por tal razón hay escritas algunas antes y después de esta nota, y deben utilizarse honesta y moderadamente para no estorbar a quienes perseveran en oraciones y devotas meditaciones en las que todos los que velan deben de igual modo insistir y dedicarse devotamente. La censura sobre la danza es un tema suficientemente interesante para tratarlo en un vídeo aparte. En este hemos usado los comentarios de los censores para tratar de adivinar cómo se bailaban aquellas carolas y estampillas medievales por la denuncia precisamente de cómo no deberían hacerse. Mi siguiente vídeo estuvo inspirado por la pandemia del COVID-19 que confinó a la humanidad en 2020. Trata de las danzas que se bailaban en el siglo XIV, el siglo de la peste negra, otra pandemia que obligó al confinamiento. La música y la danza fueron un oasis en medio del horror.